Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto madrugar con ustedes esta mañana. Muchas gracias a quienes han cumplido la cita y bueno, les ofrecemos disculpas por el retraso, pero estábamos esperando que hubiera más gente para escuchar este panel. Y yo quisiera empezar, ya viene nuestro panelista, estaba calentándose con agüita aromática, parece. Gracias. Yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes, público presente, si alguna vez han pensado que esto de conciliar las necesidades energéticas y los desafíos sociales y ambientales es como encontrarle la cuadratura al círculo. ¿Sí o no? ¿Sí? Levanten la mano quienes piensan que esto es casi que imposible. Bueno, vamos. ¿Retador? Bueno. Vamos a ver aquí con este equipo de expertos si quedamos en la misma página o si podemos ofrecer alternativas y soluciones. Entonces, voy a empezar pidiéndoles a los panelistas, cada uno va a tener 5 minutos para responder la primera pregunta, luego alrededor de 2 minutos y medio para una segunda ronda y luego pues ya desarrollaremos o trataremos de desarrollar una conversación. Le doy primero la palabra a Tomás, porque ustedes, Tomás, en el CREE hicieron un estudio que yo creo que arroja unos datos muy importantes para responder esa pregunta. ¿Cuáles fueron esos hallazgos del estudio de cara a lo que puede ser hacia 2050 algo que se llame transición energética? Gracias, Claudia. Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a este panel. Pues para entrar derecho, Claudia, en la pregunta que tú haces, creo que el primer punto que me gustaría hacer es ¿dónde se origina esa tensión tan fuerte que tú acabas de decir entre las metas energéticas, las metas sociales, las metas ambientales? Y una manera de verlo es cuando uno piensa lo que hacen los países cuando se desarrollan. Uno lo que ve que los países cuando van creciendo su ingreso per cápita, su ingreso por persona, bueno, tal vez ustedes así me queda más fácil, van progresando y consumen poca energía, tienen pocas emisiones por persona, consumen poca energía y llega a un punto de inflexión como donde está más o menos México hoy o China, donde empiezan a crecer muchísimo sus emisiones. Entonces lo que ha pasado tradicionalmente es que en la medida en que uno se desarrolla llega a un punto donde empieza a generar muchísimas emisiones. Y lo que nos está diciendo hoy el mundo, cuando asumimos estas metas de carbono neutralidad, eso ya no se puede así. Ahora, cuando usted llegue a ese punto de inflexión ya no puede hacer más emisiones. Tiene que seguir plano o muy bajo en las emisiones. Entonces nos toca asegurar la energía para crecer, para generar empleo, para reducir la pobreza, pero tiene que ser de fuentes limpias. Y eso obliga a repensar la estrategia de desarrollo. Ya no es como ha sido hasta ahora, tiene que ser distinto. Y poder tener esa energía de manera confiable, de manera asequible, es donde está la esencia del problema de la tensión que tú acabas de mencionar. Entonces nosotros, conscientes de eso, lo que nos dimos a la tarea fue de ponerle números a esto. Es decir, bueno, si uno hace los números, ¿esto qué tantas tensiones? En teoría hay un montón de tensiones, pero en la práctica, ¿esto cómo se ve? Y los cálculos que hicimos fueron unos muy puntuales y es cómo cumplir las metas de carbono neutralidad, cómo ser carbono neutros en 2050, que es lo que ha hecho el país, pero a mínimo costo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahí salen varias lecciones importantes. La primera es que la economía se tiene que electrificar enormemente, pero no es cualquier electrificación, tiene que ser electrificación de bajas emisiones. Y lo tiene que hacer muy rápido. Y esto implica aumentar por 5 nuestra capacidad de generación de aquí a 2050. Eso es duplicarla a 2030, volverla a duplicar a 2040 y aumentarla 50% a 2050. Y cuando uno mira lo que es hacer proyectos en el país en este momento, cuando uno mira la experiencia de los proyectos de renovables en el Caribe colombiano, cuando uno mira los retrasos que tienen las líneas, cuando uno mira además la insistencia del gobierno en que las consultas con las comunidades sean vinculantes, uno dice, bueno, eso está muy bien, pero no aparece por ningún lado la palabra oportuno. Y es muy importante que si no está el acompañamiento, no están las condiciones de inversión, no están las señales, simplemente no lo vamos a lograr. Entonces, lección 1, vamos a tener que tener el país en obra desde el punto de vista eléctrico. Conclusión número 2, que tiene que ver con los hidrocarburos, que ha habido el debate tan intenso en estos meses, en estos primeros 100 días.
Pues lo que necesitamos en el caso del gas natural, que los hidrocarburos líquidos también tienen un papel, pero en el caso del gas natural necesitamos más gas, no menos gas, que eso puede llegar a parecer contraintuitivo. Y la razón es que el gas nos permite hoy sustituir carbón en la industria, sustituir líquidos en el transporte, ir bajando las emisiones hoy, mientras maduran las tecnologías que comercialmente no están listas. Todas las tecnologías de almacenamiento, de baterías y movilidad eléctrica, hidrógeno, captura, almacenamiento de carbono, todas esas tecnologías. Entonces, si yo quiero una transición como país energética a mínimo costo, que las facturas de energía de la gente estén lo más tranquilas posibles y los costos lo más abajo, pues necesito más gas, no menos gas. Entonces, declararle la guerra al gas nacional no tiene ningún sentido y en eso el gobierno, hay que reconocerlo, se ha ido moviendo, ha ido dando señales, pero es muy difícil de entender que pareciera ser preferible las importaciones que el gas nacional. Creo que eso ha ido cambiando, pero faltan, yo creo, señales mucho más claras y más contundentes en este sentido de que vamos a usar nuestro gas que paga impuestos, que paga regalías, que es más barato, que bueno, una serie de cosas. Y la última cosa que diría es en movilidad. Movilidad también es otro tema gigantesco, gigantesco, gigantesco. Los datos nos muestran que para 2030 deberíamos tener más o menos 3 millones de vehículos eléctricos y a 2040 casi la totalidad de la flota debería ser ya de bajas emisiones. Y tenemos que pensar lo que han sido nuestras experiencias pasadas en chatarrización, lo que supone esos cambios de flota, los incentivos y el apoyo que se requieren de parte del Estado, los problemas que hemos tenido de transparencia en ejecutar estos programas, los fondos públicos que se requieren. Entonces, ahí hay 3 elementos, lo que hay que hacer en generación eléctrica, lo que hay que hacer en el caso del gas y lo que hay que hacer en el caso de movilidad. De luego hay muchas otras lecciones, pero esas 3 creo que son principales, creo que nos aterrizan y nos muestran, Claudia, que tener más gas, tener más hidrocarburos, va en línea, si se hace de la manera correcta, va en línea con lo que necesita la transición energética y cumplir las metas ambientales. Quiero dejar planteada la siguiente pregunta para ti, Tomás, porque pues es claro esos 3 aspectos que nos has mencionado del hallazgo del estudio de la CRE, pero es muy importante saber qué le corresponde hacer a cada sector para que vayamos en ese camino, ¿no? Para que podamos, digamos, hacer algo que en realidad se llame una transición. Lo dejo ahí planteado para que lo vayamos pensando. Astrid, desde toda la información que genera una organización tan seria como Fedesarrollo, uno tendría que decirle a las diferentes audiencias salir de la equidad, de la inequidad, acabar con la pobreza, ¿es o no compatible con el cuidado del medio ambiente según las expectativas que ha creado, por ejemplo, este gobierno? Buenos días, gracias a todas las organizaciones que nos han invitado a este panel y a mis compañeros de panel, Claudia, cuya labor admiro, se lo dije anoche. Esa pregunta es un poquito difícil de contestar, ¿no? Yo di clases en la Universidad Nacional toda la vida y nunca quise dar introducción a la economía. Me parecía un reto grandísimo. ¿Cómo abordar este tema sin ir demasiado a la cosa más sencilla de la economía? Es difícil. Es un lugar casi común decir que la política económica debe buscar, la política de desarrollo debe buscar un crecimiento de la economía que sea incluyente y que sea sostenible. ¿Y eso cómo se hace? No es tan obvio que hoy en día para todos sea un objetivo el crecimiento económico, como sabemos de la polémica de crecimiento, ¿no? Eso lo podemos retomar después acerca de los términos del diálogo entre los distintos grupos de interés en Colombia hoy en día. Pero es algo que pues, para nosotros como economistas es algo sin lo cual no hay desarrollo, tiene que haber crecimiento. Para ello tenemos que hacer un buen uso de los recursos naturales, el capital natural, el trabajo, el capital acumulado, el capital humano. Desde ese punto de vista uno diría, bueno, estamos todos de acuerdo en lo fundamental. ¿Qué hacen las políticas públicas? Lograr que se financie el desarrollo, lograr que se haga el crecimiento de una manera sostenida y lograr que haya
inclusión que pasa por el empleo, pasa por las políticas redistributivas y demás. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿cómo hacer compatible otra dimensión que no es la política energética y la política social, sino las urgencias de la transición energética y el desarrollo humano, que como decía Tomás, está muy vinculado el desarrollo humano con el consumo de energía per cápita? En desarrollo se han hecho varios trabajos, algunos nuestros, de Juan Benavides, de Jimena Cadena, Víctor Saavedra. Tenemos muchos trabajos que abordan distintos aspectos de esta problemática. Y ahí hemos dicho, frente un poco también a lo que se está discutiendo hoy en política económica en el país, es que es necesario elevar el nivel del consumo per cápita. En los países de Europa se habla de la necesidad de reducir el consumo per cápita y las metas son reduzcamos el consumo per cápita 15% o algo de ese estilo, que en estos países luce exótico y debería ser destacado como algo exótico, porque no tenemos digitalización, no tenemos condiciones para los diferentes climas, para tener cadenas de frío confiables, etcétera, porque no tenemos suficiente conexión al servicio de energía eléctrica para toda la población y para todas las empresas. Entonces, debe elevarse el consumo per cápita, debe asegurarse el suministro energético con un portafolio diversificado y debe hacerse de forma incluyente. En términos de los compromisos internacionales del Acuerdo de París y de la Agenda 2030, pues se deben conciliar esos propósitos de mitigación y de adaptación al cambio climático con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, varios de los cuales tienen directa relación con el sector de energía. Por ejemplo, la acción por el clima, que tiene unos objetivos de reducción de emisiones. Entonces, todo ello debe hacerse de una forma armónica y debe pensarse en la transición como un proceso que es pausado y es justo. En el nivel internacional, lo de justo se entiende como el reconocimiento de las diferencias entre los distintos países en términos de su grado de desarrollo, en términos de sus recursos, en términos de sus prioridades. Entonces, podemos contribuir a los objetivos globales de reducción de emisiones en la medida de nuestra contribución a las emisiones, pero tenemos que tener muy claras las prioridades. ¿Qué pasa con los colombianos, con sus necesidades, con todos los retos de la adaptación más que de la mitigación, que es la reducción de emisiones propiamente dicha? La adaptación, como todos sabemos, tiene unos retos muy grandes en Colombia en términos de los impactos, las inundaciones, los desastres naturales y demás. Hay un estudio reciente que no conozco, pero vi la referencia en prensa que presentó la ministra de Ambiente en la COP27 ahora, que calcula que el costo de estos desastres e impacto del cambio climático en Colombia está costando del orden de 4 billones de pesos por año. Entonces, ahí están las prioridades. No tiene por qué haber ninguna confrontación de objetivos, sino una planeación armónica y una ejecución cierta. Muchas gracias, Astrid. Yo quisiera, igual que a Tomás, dejar planteada la pregunta para la siguiente ronda para ti, y es cómo uno toma toda esta información que saca una institución como Desarrollo, lo que tú nos acabas de compartir, y la traduce de manera que en el imaginario colectivo sea entendible, porque yo creo que ahí hay quienes estamos, digamos, cercanos a estos temas, ustedes que hacen parte de la industria, los periodistas, pues que debemos reportarlos, los conocemos y decimos, bueno, sí, no, de pronto toca manejar el tema ambientalista de otra manera, pero quienes no los conocen sencillamente tienen unas sensibilidades muy legítimas con respecto al medio ambiente que no van a poder traducir a no ser que conozcan estos datos de una manera que los quieran consumir. Dejo ahí la reflexión para la siguiente pregunta. Bueno, Camilo,
el mundo está viendo un experimento en vivo y casi que en directo, que es las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y esto nos ha enrostrado a todos que las decisiones que tomó Europa hace unos años de depender de Rusia para el abastecimiento de gas pues no fueron las idóneas, y que hay que incluso tomar decisiones muy antipáticas como volver a prender la generación en carbón. ¿Cómo ves tú que este gobierno que acaba de presentar en la COP27 este decálogo, ¿no?, pueda adaptar a ese decálogo los aprendizajes de ese experimento que estamos viendo en vivo y en directo? Gracias, Claudia. Pues bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas. Quisiera empezar por el panorama global. Sin duda, este conflicto geopolítico de la energía que estamos viviendo va a llevar a que sea imposible cumplir el Acuerdo de París. De hecho, incluso sin el mismo conflicto, las probabilidades de que la temperatura global de la Tierra a 2030 superen el 1.5, que fue lo fijado en el Acuerdo de París, están cerca del 50%. Entonces, si le agregamos ese conflicto y cuando el próximo año se midan las emisiones de 2022, vamos a estar muy por encima de las metas. Mencionabas un punto, disparo de consumo de carbón. 2022 va a ser el año récord de consumo de carbón térmico en el planeta Tierra. Más de 8.000 millones de toneladas según la Agencia Internacional de la Energía, lo que nos pone a nivel de picos anteriores como 2013, 2017. Cuando vemos qué es lo que está ocurriendo, esta presión geopolítica, por un lado, ha llevado a reclasificar las energías. Por ejemplo, en este momento, la taxonomía de Bruselas incluye la energía nuclear y el gas, ustedes ya lo saben, como energías verdes. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes en la economía y en la política. De tal suerte que Colombia debe tener esa lectura y debe entender que su discurso no puede ser un dogma, sino que debe adaptarse a dos situaciones, Claudia. Primero, situación país y situación mundial. Situación país, Colombia no puede copiar el modelo de descarbonización ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Asia, porque nuestra matriz de emisiones se concentra principalmente en el campo. Si Colombia quiere descarbonizar su economía, tiene que mirar al campo. La deforestación en Colombia representa el 31.2% de las emisiones de gas de efecto invernadero. La sola ganadería, 14.8%. Cuando miramos el transporte, estamos hablando del 12%. Es decir, fíjense que así se electrificara todo el transporte del país, cosa que es técnicamente inviable. Mal contados, en Colombia tenemos 18 millones de vehículos según el RUND. Así se electrificara, solo lograríamos reducir un 12%. ¿Sí es claro? Ahora, miremos el sector de la energía, 8%. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer nada con los fósiles y que no tengamos una responsabilidad muy importante con los energéticos líquidos y con el gas natural, puesto que asimismo la evidencia nos muestra que el energético que más vidas se lleva al año son los fósiles. Según la publicaciones recientes en The Nature y en The Lancet, nos dicen que al año la combustión de fósiles se lleva 1 millón de vidas, lo cual es muy importante también tener presente en términos de que el debate en el país y en el mundo deben plantear la descarbonización no solamente en términos de reducir CO2, sino en ver también esto cómo afecta la salud pública del país. Ahora, otro asunto relevante cuando pensamos en nuestra postura como país y en el decálogo que ha presentado el presidente: financiación. ¿Cómo se van a financiar los 200 millones de dólares que el presidente bien propone para proteger la Amazonia? Les puedo hacer unas cuentas breves. Estamos hablando de mal contados 200 millones de dólares, 1 billón de pesos al año. El impuesto al carbono recauda aproximadamente 450.000 millones de pesos, o sea, nos faltarían 550.000 millones. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto 2023 para el Ministerio de la Ciencia es de cerca de 400.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir los 550.000? No lo sé, y sería muy importante que el gobierno profundizara sobre esa información. Y quiero llevar también a una reflexión, y es que no podemos pensar que todos los problemas que tenemos ambientales en el país y en el mundo son cambio climático. Ese es un riesgo que podemos correr. Acaban de pasar unas inundaciones en el país, estamos viviendo inundaciones. Y lo primero que todo el mundo sale a decir es a construir la siguiente analogía. Es, tenemos inundaciones, esto es por el cambio climático y esto es por simplemente la manera como estamos generando emisiones. Eso es incorrecto, porque hay acciones humanas
como la deforestación y la destrucción de las laderas, que son las que pueden fomentar en demasía deslizamientos traslacionales y avalanchas. Por ejemplo, Mocoa no se produjo por cambio climático, Armero no se produjo por cambio climático. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes, Claudia, es justamente ampliar ese horizonte y no quedarnos netamente solo en emisiones de carbono. Y también entender que más que pensar en acabar la economía del gas y el petróleo, debemos pensar en cómo se puede reconvertir como un agente potenciador de la transición energética y cómo se puede hacer empresas de gas y petróleo para el siglo XXI. Quiero preguntarte una cosa. ¿Tú eres ambientalista o experto ambiental? Hace unos años te hubiera podido responder fácilmente y te hubiera podido decir ambientalista. Ya no, me cuesta mucho trabajo, porque creo que todos los ismos, sin desmeritarlos, pero todos, cualquier palabra que ustedes le pongan un ismo, tiene un riesgo, Claudia, y es de caer en el abismo del dogma. Y con esto no quiero decir que todo ambientalismo es dogmático, ni que todo liberalismo, ni que todo, bueno, pónganle el ismo que quieran, sea dogmático, pero es un riesgo, entonces no me gustaría ponerme la etiqueta. No, te lo pregunté porque pensando en la siguiente pregunta que te voy a hacer, creo que es importante entender esa diferencia. Ahora la haremos. Y, claro. Y sí, hacer unas reflexiones al respecto. Ahorita lo miramos. Roberto, contigo quisiera que habláramos a la luz de la reforma tributaria que acaba de ser conciliada ya y que tiene, por supuesto, unos objetivos muy importantes en busca de la equidad, ¿no? De la reducción de la inequidad. ¿Cómo ves tú que se pueden lograr esos objetivos teniendo en cuenta el impacto para este sector de hidrocarburos de los nuevos gravámenes de la reforma tributaria, entendiendo que este sector hace un aporte pues, muy importante al presupuesto de inversión para reducir la pobreza y demás? Bueno, buenos días, Claudia, buenos días a todos. Muchas gracias a la ACP por la invitación y a los demás organizadores. Creo que es una buena pregunta porque nos remite a los canales a través de los cuales el sector puede dinamizar el cambio social. ¿Sí? Yo creo que antes de contestar a la pregunta puntual de la reforma tributaria, detengámonos a pensar cuáles son esos canales. Entonces, por un lado está el efecto en el crecimiento económico, ¿sí? La pobreza, por ejemplo, en Colombia es prácticamente el mayor reductor de pobreza, es el crecimiento. Pone el efecto crecimiento, distribución, redistribución de la pobreza en Colombia, ve que 7 de cada 10 personas que han salido de la pobreza en los últimos 10 años ha sido por efecto puro del crecimiento. ¿Sí? No quiere decir que lo otro siempre va a tener que ser complementario, pero es el gran jalonador. ¿Sí? Entonces hay un reconocimiento del papel que tiene el sector en el crecimiento y el crecimiento en la reducción de la pobreza. Por otro lado, está todo el tema del aporte que hace al gasto público, ¿sí? Que es prácticamente esencial en la reducción de la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, en la monetaria vía transferencias monetarias y en la pobreza multidimensional porque gran parte de ese gasto público se convierte en políticas públicas, se convierte en jardines infantiles, en atención a la primera infancia, y hay una transformación ahí. Si uno mira la historia reciente del siglo XXI, la gran transformación social de Colombia se dio entre lo que algunos hemos llamado la década ganada, como entre el 2002 y el 2013. La pobreza se redujo a la mitad de la monetaria, la clase media se duplicó y la pobreza multidimensional, es decir, aquella que mide dimensiones distintas al ingreso como educación, salud, vivienda, pasó de 60% en el 97, ¿sí? Del orden del 18% en el 2013-2014 y ahorita estamos estancados en 2016. Entonces yo creo que cuando uno mira la historia dice, claro, el sector ha jalonado el cambio social en Colombia, ¿sí? Esa década ganada coincide, ¿sí? con todo este tema de la bonanza y de los precios del petróleo. No hubiéramos podido triplicar la cobertura del ICBF,
llega a alcanzar coberturas casi universales del sistema de salud y tener un sistema robusto de transferencias monetarias como el que tenemos sin lo que ha pasado, digamos, alrededor del sector. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo ahí. Cuando viene la reforma tributaria a agravar entonces el sector, entonces entramos en ese choque. ¿Por qué está pasando esto si por el contrario lo que hacemos es aportar al cambio social? Ahí mi posición es un poco, es más como un punto medio. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con que se grave el sector, porque de todas maneras hay una generación de externalidades, porque hay que timonear de alguna manera en la transición energética si queremos hacer el cambio, ¿sí? Eso no se da con piloto automático, eso es una decisión. Todo lo que dijo Tomás, Astrid y me recuerdo, y Camilo, es una decisión. Ahora, creo que es muy alto, como quedó en la reforma tributaria, entonces sí puede generar y puede tener efectos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entonces, y quería acabar diciendo, pero yo creo que vale la pena que hagamos una reflexión, ¿sí?, sobre cómo vamos a seguir dando esta conversación. Yo soy como medio colado en estas discusiones del sector energía. De tiempo para acá me interesé por el tema, en parte de tanto conversar con Juan Benavides, un amigo mío con el que tomo mucho tinto. Entonces yo digo, nos vamos a quedar siempre diciendo, vamos a darle unos ambientalistas diciendo vamos a darle la cabeza al sector hidrocarburos, vamos a darle por la cabeza al sector de hidrocarburos, y el sector de hidrocarburos defendiéndose, mostrando los puntos del PIB que aporta y lo que le aporta el gasto. Yo creo que esa discusión no va a prosperar, ¿sí? Yo creo que hay que entender que las demandas sociales del país cambiaron, la tolerancia por la desigualdad cambió. Yo creo que hay un hito importante y vale la pena reflexionar sobre eso. Yo he estado hablando últimamente de un concepto que es como el de pobreza energética, porque yo creo que el sector tiene que no solamente pensar que esto es un tema transaccional de los aportes del PIB o lo que pone en términos de gasto y ya, sino la operación misma, ¿sí? Cómo el core del negocio y las empresas que están aquí, cómo la operación misma puede contribuir o no contribuir, dependiendo de las decisiones que se tomen, a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente el punto. A propósito, recomiendo que lean la columna que hoy publicó Roberto en Portafolio, ¿no?, que es sobre esto último que nos estás comentando. Y antes de pasar a la siguiente ronda, yo quisiera, porque tú sabes que los periodistas tenemos la necesidad y que se vuelve un vicio, que es sacar titulares, ¿no? Cada que yo voy oyendo a alguien siempre pienso, ¿cómo sería el titular de esta noticia y de este testimonio? Y pienso, estaría bien si yo te citara diciendo algo así como, sí había que grabar más al sector hidrocarburos, pero no tanto. Sí, yo estaría tranquilo con ese titular. Ok. Bueno, ahorita en una siguiente ronda hablamos de eso. Bueno, Tomás, entonces, ¿qué debe hacer cada sector para lograr eso que se llama transición, una transición que sea justa, como lo decía Astrid hace un momento, una transición que de verdad nos pueda llevar a superar o a cumplir esos objetivos de reducción de pobreza como están planteados? Pues mira, yo creo que ahí hay unas tareas muy grandes para cada sector, y es que los sectores o la economía tiene que cambiar la forma en que produce y consume energía, y eso involucra a todo el mundo, involucra a los hogares, involucra el transporte, involucra la construcción de edificaciones, involucra la agricultura, involucra a todo el mundo. Y eso solo se puede hacer si hay un entorno adecuado para poder hacerlo. Entonces al gobierno le corresponde dar una buena cantidad de señales regulatorias, sobre todo, que las condiciones van a estar ahí, que la financiación va a estar ahí para poder hacer todos esos cambios de equipos que uno habla, por ejemplo, con la industria, y hay sectores que dicen, yo quiero hacer la transición, yo quiero cambiar mis calderas de carbón, por ejemplo, las quiero cambiar por calderas de gas, o quiero pasarme a otra tecnología, pero simplemente la rentabilidad en sectores que están muy competitivos no da. Yo solo no la logro. ¿Cómo hacemos? En transporte la tarea es gigante. Hablábamos
ahorita eso. Entonces, yo creo que lo que más se necesita en este momento es poder organizar el plan detallado, poder pasar de las discusiones como a 10.000 metros de altura y poder aterrizarlas para poder ver el realismo de las metas que tenemos, qué tan capaces somos de cumplirlas y cómo vamos a lograr que así sea. Y ese plan detallado es lo que nos está haciendo falta, porque ahora tenemos que tomar las decisiones que nos van a llevar en los siguientes 28 años a ser carbono neutros o no. Bueno, yo te voy a presionar un poco, si se quiere ver así, porque, claro, uno podría decir, si el gobierno hace tal cosa, entonces todos vamos a estar bien, ¿no? Si da las señales que son, entonces ya vamos a estar tranquilos. Pero, pues yo no sé si podemos contar con eso. Porque no pensamos, a pesar de que tú bien lo mencionabas hace un momento, las señales han ido cambiando y se han ido ajustando y han ido tranquilizando, pues estamos como con la moneda en el aire, ¿no? No sabemos en qué va a caer. ¿Qué debe hacer este sector mientras ve que la moneda está en el aire? Quedarse quieto, quejarse, salir a medios, criticar, ¿qué otra cosa más que eso? ¿El titular sería "La moneda está en el aire"? Yo creo. No, me parece muy buena la analogía, muy buena la analogía. Yo creo que hay unas cosas limitadas que uno puede hacer, porque en este momento, cuando un gobierno llega a gobernar, yo creo que hay una metamorfosis de la agenda que pasa en todos los gobiernos. Y el gobierno hace una plataforma muy fuerte en campaña y luego entra a gobernar y ahí tiene que hacer dos cambios a su agenda. Primero, se tiene que deshacer de unas ideas que quería hacer, pero se da cuenta que son mala idea. Y, por ejemplo, el tema de la exploración. Ojalá den la señal clara de que vamos a poder hacer nueva exploración, porque la necesitamos realmente. Y por el otro lado hay cosas que no quería hacer y le toca hacer. Entonces, por ejemplo, le va a tocar ajustar los precios de la gasolina. Quiéralo o no, ese es el problema fiscal más grande que tenemos en este momento. El tamaño de lo que nos estamos comiendo este año el hueco va a ser más de dos reformas tributarias de las que se aprobaron ahorita en solo subsidios a los combustibles, a no ajustar los precios, que es muy paradójico en un gobierno que tiene un discurso tan fuerte contra el cambio climático. Entonces, tú dices, bueno, listo, la realidad es esa, el gobierno está teniendo la metamorfosis, ¿qué puede hacer uno? Y yo creo que uno realmente tiene que hacer una cosa fundamental y es tratar de explicar cuáles son las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Porque aquí lo que siento yo que hay no es un debate entre la izquierda y la derecha. Lo que siento yo que hay es un debate entre la política pública hecha con evidencia y la política pública hecha con ideología, con un componente de ideología mucho más fuerte. Entonces, pongo un ejemplo concreto, el tema de la nueva exploración de los recursos. Uno mira las reservas de petróleo, mira un escenario medio, un escenario promedio, ni siquiera el más optimista, con datos de lo que ha publicado la NH, la UME, más ajustes de lo que tienen o lo que han dicho las compañías, y pueden ser 9.000 millones de barriles, que a precios de hoy de $100 pueden ser 900.000 millones de dólares, que eso más o menos podrían ser 3 PIBs, más o menos 3 veces el PIB. Y si uno mira de esas reservas que hay, la mitad pueden estar entre recursos por conseguir y offshore. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, con todo el gasto que hay que financiar ambiental, con todo el gasto que hay que financiar social, con lo que quiere vetarse la subida de tarifas, vamos a renunciar a esos recursos. Eso es malo para los objetivos del gobierno mismo. Y ni qué hablar del gas, que entre fracking y offshore puede ser la mitad de las reservas de gas en un escenario medio también. Entonces, lo que sería muy bueno es que el gobierno logre entender de manera tranquila, de manera desapasionada, que algunas de las decisiones que está impulsando o las que no ha dado buena claridad va a ser malo para sus propios objetivos. Y el otro punto, Claudia, para cerrar, es que creo que es indispensable que el sector privado, eso creo que bien lo dice Roberto, el sector privado también tiene que empezar a pensar cómo puede trabajar con la agenda de gobierno. El gobierno ha dado todas las señales, todas, que las comunidades energéticas son centrales. Y creo que está desarrollando el concepto, estructurándolo. ¿Y qué necesita el gobierno? Que pueda haber, sobre todo en las zonas más vulnerables, comunidades energéticas, grupos de personas que puedan producir su energía, que puedan consumir parte de sus necesidades de energía, ojalá todas con esa energía, y ojalá puedan tener excedentes financieros y mejorar su ingreso.
Ese creo que es un concepto interesante y creo que es un concepto en el que el sector privado puede trabajar, puede de entrada empezar a decir, bueno, vamos a trabajar acá. ¿Cómo podemos hacer para que a usted le vaya bien y para que vea que yo puedo ser un habilitador de ese tipo de cosas? Entonces creo que entre explicar las consecuencias que no son buenas de muchas de las, para ellos mismos, de lo que quieren hacer no son buenas, y trabajar en temas como este, creo que hay un espacio muy, muy grande. Sí, yo te agradezco que hayas traído ese último punto, que quiero resaltarlo porque creo que parte del reto es entender que algo cambió, o sea, que el país tomó una decisión que nos pone con unas perspectivas diferentes, y tratar de usar el mismo libreto pues no funciona, porque el país se pronunció de una manera distinta, y creo que lo que estamos, y me meto ahí porque yo me considero amiga de la industria, del otro lado pues tenemos que revisar el libreto, y eso es retador, pero pues hay que hacerlo, y cuanto antes mejor. Astrid, hablábamos de cómo hacer, lo mismo que estaba hablando Tomás, cómo hacer que la gente pueda entender que esa conciencia ambiental que se nos ha despertado a todos desde hace unos años, que esa sensibilidad que tenemos, que no está mal per se, la podamos como adaptar dentro de lo que son los datos que nos muestran que las cosas se deben hacer de una manera pausada, para que realmente sea justa, que eso implica incluso que no va a ser tan rápido y que no todo el mundo se va a beneficiar de esa conciencia ambiental de inmediato o de la manera como se lo está imaginando, ¿no? Yo oía hoy en radio a los estudiantes de universidades privadas y pues con todo lo que ustedes me imagino que ya saben, quejándose por el precio de las matrículas y demás, y pensaba, bueno, uno cómo podría ligar la necesidad de que este siga siendo un sector fuerte y desarrollado con esas demandas justas de tener una educación a unos precios asequibles, por ejemplo. ¿Cómo se traduce todo eso, esos datos que ustedes manejan, a esa conciencia de la gente? Traducir es difícil, ¿no? Porque uno tiene que tener los datos, ¿no? Y empieza a tener como un manejo técnico de esos datos y después se enfrenta al reto de comunicarlo. Yo creo que en este momento es crucial el tema de comunicación en el que eres experta, ¿no? En el sentido de que hay como una especie de diálogo de sordos. O sea, yo ayer no pude estar acá cuando habló la ministra, pero los comentarios de varias personas acá no dijo nada nuevo, dijo lo de siempre. Entonces yo sentí que no dijo lo que quiere este sector que diga, ¿no? Pero eso es muy distinto a decir que no dijo nada. Están diciendo unas cosas. Entonces yo veo al ministro de Hacienda, que me dirigió la tesis en la maestría, soy amiga de él hace muchos años, que él no es del pacto histórico, que venía con Sergio en la campaña, etcétera. Tenía una propuesta que tiene un diálogo fácil con un auditorio como el nuestro, que yo estoy empezando a llamar como que siglo XX, somos como siglo XX, ¿no? Ayer leía un ensayo de Alejandro Gaviria sobre Aldous Huxley. Tiene un capítulo sobre crisis climática, donde dice que el tipo era neomalthusiano y estaba muy preocupado por la presión sobre la naturaleza del crecimiento de la población, que era muy pesimista acerca de que pudiéramos como humanidad responder a ese desafío de alimentar y de ver crecer una población cada vez más creciente. Eso fue en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y que se equivocó, dice él, se equivocó porque la tecnología pudo dar respuesta a todos esos desafíos. Pero resulta que 50, 60 años más tarde, pues hay una exasperación, me gustó un término que usó Roberto, en ese mismo sentido. Hay un grupo de gente que, entre ellos los jóvenes, gente de las universidades privadas, yo soy de la Nacional, que hace rato vienen expresando
un malestar por el patrón, la forma como hemos crecido, no basta crecer. Roberto seguramente ha trabajado mucho la tesis del crecimiento pro capital, o digamos de una cosa ahí como que ha producido una serie de desequilibrios. Hay toda otra, yo digo que las dos ministras de Ambiente hablan con otro grupo muy importante de la sociedad, digamos, la mitad, que está hablando de otras cosas, está hablando de desigualdad, está hablando de pobreza, está hablando de no convergencia entre las regiones, está hablando de centralismo, está hablando de la necesidad de actuar ya frente a nuestro mensaje, que es pausado, ¿no? Con unos ciertos cronogramas, como con unas cuentas bien hechas. Entonces yo creo que en ese diálogo que propone Tomás de gobierno y sector empresas está un tercer sector muy importante que de alguna manera la opinión, los medios recogen, que son las comunidades, los jóvenes. Toda esa solicitud de cambio es algo que debemos oír. Y que debemos, yo también tenía la idea de hablar de las comunidades energéticas, porque pues yo estoy en la Junta de Enel y desde ahí lo estamos trabajando. Es decir, hagámosle, o sea, propongamos, seamos muy asertivos en ese diálogo con el gobierno, porque de todo ese diálogo también va a depender finalmente el curso del desarrollo en este país, del cual las comunidades y los jóvenes no son actores tan importantes en el hacer, pero sí en el pedir qué hacer y en la validación política de las agendas públicas. Y con eso, gracias Astrid, quiero pedirle a Camilo, el exambientalista, ya que se confesó, ¿cómo habla uno, ya que tú vienes de allá y digamos has hecho una transición, se puede decir? Tal vez sí. ¿Cómo habla uno con las personas que están en los istmos? Tú lo llamabas así. Sí. No pretendo con esto, y quiero que seamos cuidadosos, exacto, ni satanizar el istmo, ni las motivaciones que llevan a una persona a estar ahí. Pero definitivamente yo sí creo que hay un lenguaje que tenemos que aprender. Es correcto. Sí, eso que estás haciendo hay que resaltarlo. Esto no es un uso peyorativo de esta categoría y de todas las que tienen los sismos. Todas. Piensen en cualquiera, incluso de aspectos religiosos. Pueden tener ese factor de caer en el fundamento e impedir el diálogo. Entonces, cuando yo hablo de no evitar el rótulo, parto de lo siguiente. Cuando estudié filosofía, uno de los aspectos que creo que le genera la mejor vacuna, y se lo sugiero, Michel de Montaigne, que tiene varios ensayos y hablando sobre estos asuntos, sobre cómo no tener la última verdad. Y una de las estrategias de Montaigne es piense en construir su conocimiento como una abeja construye la miel. Va de flor en flor en flor y hace su mejor miel. Cuando alguien cree que tiene la última verdad, se concentra en potenciar la pretensión humana y eso impide los diálogos y fomenta el tribalismo en el que hoy estamos sometidos. Cuando uno piensa entonces hacia dónde debe ir la transición energética, yo sí creo que le cabe un adjetivo importante y es que sea una transición energética justa. ¿Y eso qué implica? Abrirse al diálogo con las comunidades. Nosotros, por ejemplo, yo les digo, yo trabajo con la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano y nosotros tenemos trabajo en Chocó, tenemos trabajo en Guajira. Les cuento una buena noticia, ayer nos llegó un correo de Emiratos Árabes, tenemos un proyecto en la Alta Guajira. Un colegio de Colombia finaliza el Premio Mundial de Sostenibilidad Sayet, es un proyecto que nosotros tenemos. Y en enero van a viajar 2 niños guayú y la rectora del colegio ojalá crucemos deditos, a ganarse el premio. ¿Y de dónde surge eso? De un diálogo. ¿Y de cómo se hace el diálogo entonces, Claudia? Con apertura. ¿Y cómo se hace la apertura? Partiendo de la posibilidad de que uno también puede estar equivocado. Si la industria dice, oiga, de pronto hay cosas que no hacemos bien y las podemos hacer mejor, ahí el asunto es distinto. Si la industria se preocupa por romper una asimetría que ha herido profundamente a Colombia desde siempre, y es la siguiente, y es que los puntos de mayor generación son algunos puntos focales de más inequidad, como ocurre en La Guajira. ¿Dónde están las mayores reservas de carbón térmico? ¿Dónde tenemos mayores reservas de gas? Pero ¿dónde tenemos el mayor número de niños desnutridos entre los 0 y 5 años?
¿dónde tenemos el mayor número de personas que realizan deposiciones al aire libre? ¿Dónde tenemos el mayor número de familias que no tienen saneamiento básico? Entonces algunos pueden decir, pero es que eso no es responsabilidad de la industria, eso es responsabilidad del Estado. Ok, ¿qué pasaría si más bien, en lugar de pensar en esa disgregación, en esa disociación, en esa atomización, ponemos Estado, industria y comunidades empujando hacia el mismo lado? Y ahí siento que justamente el gobierno debe tener una apertura al diálogo, las organizaciones sociales deben tener una apertura al diálogo, las comunidades también y la industria también. Y desde esa perspectiva podremos construir una transición que sea responsable con el futuro energético del país, con el diálogo que debemos tener con el planeta, porque es un diálogo que se tiene que renovar, y adicionalmente también con ir erosionando los muros que ha ido generando la inequidad. Bueno, en ese sentido yo quiero conectar con lo que ya tú nos planteabas antes, Roberto, porque aquí está muy claro, hay un diálogo que se debe dar en unas condiciones, digamos, más horizontales, ¿no? Entre autoridad nacional, autoridad regional, comunidad, industria. Y tú desde tu experiencia en inclusión SAS, que has trabajado con esos diferentes actores, ¿qué ves que se puede hacer de una manera diferente o mejor para que de pronto, porque yo trato de pensar lo que están pensando las personas que nos están viendo y pueden decir, bueno, pero tenemos un montón de proyectos de responsabilidad social, tenemos resultados que mostrar en comparar con comunidades donde no está la industria y de pronto esas comunidades están más fregadas que las comunidades donde estamos nosotros, gracias a nosotros. Y dicen, ¿y qué más vamos a hacer? ¿A qué horas entonces me ocupo de mi negocio si me toca empezar a hacer como gestión social, ¿no? Pero creo sí que tiene que ver mucho como con la horizontalidad del diálogo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero quisiera que nos trajeras experiencias de lo que ustedes han hecho en Inclusión SAS en esa materia. Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo pensaría que hay como dos cosas. Creo que todos estamos aquí en este panel de acuerdo con que el tema de pobreza y de equidad debería estar también metido en la transición energética, ¿cierto? Y que tienen relación con el consumo per cápita de energía. Entonces, lo primero es que yo iría un poquito más lejos y yo diría, pongamos un objetivo de reducción de pobreza energética en la transición energética, ¿sí? Porque es que yo todo lo que leo, bueno, primero lo que veo es gente que defiende el interés económico o el beneficio económico, así sea social, y gente que defiende el medio ambiente, ¿sí? Y la protección ambiental. Y detrás de eso, en esa discusión, se genera sale una decisión que va a tener consecuencias sociales. Y si ponemos otra pata y otro objetivo que sea reducción de pobreza energética en la transición, ¿sí? Eso me parece clave porque puede haber muchas transiciones que cumplan los objetivos ambientales, pero que estén asociadas a distintos logros sociales, ¿sí? Entonces yo creo que esa ancla es importante. Dicho eso, ahora voy más a la pregunta. Creo que a nivel micro, las empresas también deben hacer lo mismo, ¿sí? O podrían hacer lo mismo. Y es empezar a fijar objetivos en donde todos estos temas sociales estén con un nexo muy fuerte con su operación y su negocio. Es decir, abandonar un poco esta lógica. Yo he visto que naturalmente ha pasado, ¿sí? A mí me llamó la gente de Asobancaria, oiga, ¿cómo hacemos para el tema social? ¿No? O sea, como que la gente de la ANDI, oiga, ¿cómo hacemos para pensar en el tema social? Hay una inquietud sobre cómo coger el toro por los cachos, ¿sí? De esas demandas sociales. Yo lo que creo es abandonemos la lógica de operamos y mandamos una plata por acá con ánimo filantrópico, como el reducto social de las empresas está acá y nosotros sigamos trabajando. Yo creo que eso hay que abandonarlo. Tenemos que movernos al core del negocio y decir ahí, en esas relaciones que se dan con la comunidad, con el beneficio mismo de lo que estoy produciendo, cómo puedo generar unas nuevas formas de relacionamiento. Hemos hecho el ejercicio, por ejemplo, con Naturgas. No me pides ejemplos. Entonces, por ejemplo, con Naturgas decíamos, listo, hacemos unos cálculos y vemos que por donde pasa el gas mejora el bienestar social,
Si yo reemplazo leña por gas natural, reduzco pobreza energética, sin generar presión sobre el gasto promedio de los hogares, porque los hogares compran la leña también, ¿sí? Si yo reemplazo GLP por gas natural, también genero bienestar, porque libero 62.000 pesos por hogar si el gas es capaz de llegar allá, ¿sí? Entonces, pero miremos cuáles son los cuellos de botella del sector para hacer eso. Entonces, por ejemplo, vemos que no, el gasoducto está fragmentado, entonces la formación de precios es fragmentada también, o la formación de las tarifas castiga las distancias y la pobreza está en la periferia. El sector sí tiene que hacer ajustes para ser equitativo. El core del negocio, la regulación, las decisiones de inversión sí tienen que ver con la posibilidad de generar transformaciones sociales. Entonces, esa reflexión es la que se tienen que sentar a hacer. ¿Y cómo lograrlo? Al igual que dije que en la transición energética deberíamos poner un objetivo explícito de pobreza, asimismo, las empresas deberían tener indicadores y mediciones que les permitan orientar su negocio, tanto como sector como empresa. Bueno, pues está muy claro y interesante de desarrollar, así que gracias por traer esto a la discusión. Vamos a ver si le ahorramos un minutico al siguiente panel, porque empezamos atrasados, entonces voy a hacer una última ronda para una respuesta de solo segundos. Para que haya una transición energética que realmente sea compatible con los desafíos sociales, de reducción de pobreza, con avance hacia la equidad, ¿cuántos años tiene que tomar esa transición para que realmente se llame transición y para que logremos lo que estamos buscando? En Colombia, sí. Un número simplemente es lo que les pido ahora. Tomás. Mínimo 2050 para ser carbono neutros. O sea, no nos podemos ir antes. Sería una locura desde el punto de vista de los costos a los que someteríamos al país. 30 años. 28. Sí. Sí. Pero haciendo un montón de cosas, ¿no? Eso es lo más cortico que se puede. Y se puede. Y nuestros números muestran que si la tecnología baja de precio como se supone que va a bajar y si una cantidad de cosas pasan, podríamos estar ahí y tendría sentido económico hacerlo bien. Lo que sí es una locura es hacerlo antes. Eso no. Nadie además nos lo está pidiendo. Esa es la otra. O sea, estamos diciendo que nos gustaría hacer algo que nadie nos está pidiendo y que si no es una columna de beneficios y una columna de costos. La columna de costos es larguísima, la columna de beneficios yo honestamente no encuentro mayores beneficios. Entre otras cosas, porque se nos está olvidando en toda esta discusión la adaptación, ¿no? Ahí Camilo, el costo de la adaptación. Sí, los costos de la adaptación. Es que ya los costos de la transición son duros. Y hay que sumar los costos de la adaptación, y la adaptación sí depende 100% de nosotros. Nosotros somos un porcentaje muy pequeño del problema de emisiones globales. Lo que haga Colombia no va a determinar la suerte del mundo. Luego, nosotros somos, digamos, el 0,5%, un poquito más, pero el 0,5%. Eso quiere decir que el 99,5% de las emisiones está en manos de otros. Y lo que nos pase en términos de cambio climático va a depender de lo que hagan esos 99,5%. Pero lo que pasa en términos de adaptación sí depende mucho más de nosotros, si hacemos las inversiones que son, y eso nos va a costar un montón, y ahí estamos colgados también. Entonces, en el caso más avesado, 2050. 28 años. Astrid. ¿La misma pregunta? Sí, la misma. Bueno, entonces la respuesta es depende. Si estamos hablando de transición energética en el consumo en Colombia, para, por ejemplo, electrificar la movilidad, podemos ver que, digamos, los horizontes pueden ser hasta 2000, unos 20, 25 años. Y porque es difícil sustituir, o sea, trata de comprar un carro eléctrico ahora, o un híbrido, ¿no? Yo traté y no pude porque están muy caros. Yo también. ¿No? Entonces, la meta de este gobierno que pasó eran 6.600 vehículos, y a 2030 600.000 vehículos, ¿no? Entonces lo que queda en 2 periodos presidenciales es un reto muy grande solamente para alcanzar esa meta. Y en el primer año, Astrid, hicieron 700. Sí, y terminaron como con 7.000 algo y sacaron pecho por eso, pero
realmente es un desafío muy grande y uno tendría que tener una meta de combustibles de bajas emisiones, paulatinamente llegar a algo eléctrico que tampoco es neutro total en todo el ciclo de producción de la energía eléctrica. Decía que depende porque desde el punto de vista de producción de fósiles, que es un poco el centro de la discusión y del deseo del gobierno actual, es que lo asimila a la muerte y esas cosas, ¿no? Entonces es el gobierno de la vida y demás. Pues nosotros lo que decimos es que hay que usar ese capital natural para sacar de la pobreza y para no solamente sacar de la pobreza, sino elevar el índice de desarrollo humano en común todo esos recursos. Y entonces hay que producir hasta cuando haya demanda mundial que no va a disminuir por el hecho de que nosotros dejemos de producir. Entonces ahí las diferencias pueden llegar hasta 2040 en el caso del petróleo y antes en el caso del carbón. Bueno, aquí tenemos un rango un poco más amplio. Camilo. Bueno, como son segundos, voy a mencionar los hitos de lo que hemos revisado con el programa de energía y sostenibilidad en la Universidad Javeriana. Meta 2050 entendida como reducción de la participación de los fósiles en la matriz energética primaria del país. En este momento está un 70%, bajarla a un 30%, eso sería parte de la meta. Meta, cumplir con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 30%. Vemos que lo que planteó el presidente Duque de disminuirlas un 51% es muy complicado cumplirlas. Entonces, para lograr esa meta les voy a mencionar los siguientes hitos. 2030, eliminación del carbón térmico de la matriz energética del país. A 2030, prácticamente eliminar la participación del diésel dentro de la matriz energética, particularmente en el transporte del país, que hoy mueve 1 millón de vehículos. A 2037, esperamos que se pueda sacar adelante. Les digo, yo soy uno de los entusiastas de la Ley de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica en el país. Esperamos que para el 2037 el país cueste con reactores modulares pequeños en zonas no interconectadas que nos permitan reemplazar el diésel que hoy se quema en las zonas no interconectadas. A 2040 la expectativa estaría particularmente enfocada en la reducción del uso de combustibles líquidos. Estaríamos hablando de una reducción de un 50% a 2040. Y me faltó un hito importantísimo a 2030. Deforestación cero en el país. Transición hacia sistemas silvopastoriles intensivos, al menos a unas 7 millones de hectáreas. Y lo que estamos planteando es que a 2040 Colombia alcance por lo menos unas 15 millones de hectáreas con sistemas silvopastoriles intensivos. Y el destino final en el 2050 es que Colombia no solamente logre reducir sus emisiones, sino que logre mejorar la calidad del aire y que tenga un mejor proceso productivo de la energía en la periferia y que todo esto redunde en una inclusión de las comunidades y una disminución de la inequidad. Esos serían los hitos que hemos pensado. O sea, entre 8 y 28 años según el objetivo. Sí, pero tiene, insisto, perdón que no sea enfático, hitos que se tienen que ir cumpliendo. Si los hitos no se cumplen, Claudia, no hay manera de llegar al destino final. Roberto. Bueno, yo no tengo un rango, ustedes son los expertos aquí definiendo rangos. Lo que sí digo en coherencia con las otras dos participaciones que tuve, y es la decisión no debería sacrificar. Si yo pongo el objetivo de pobreza como un objetivo constitutivo de la transición energética, no como algo que estoy monitoreando y estoy diciendo, mire, vamos bien, no, como un objetivo constitutivo para decidir la velocidad de la transición energética, yo pondría más bien una restricción a los escenarios que han dicho. No sacrificaría velocidad de reducción de pobreza, ¿sí?, en la transición energética por la cual opte, ¿sí? Lo que yo he leído también de varios de los que están aquí es que hay que tener, primero, tengo que elevar el consumo per cápita de energía. Una vez elevo el consumo per cápita de energía, eso está asociado a un PIB per cápita más alto, en donde sí es más rentable empezar a hacer la transformación de ciertos activos. Detrás de eso hay una trayectoria de reducción de pobreza también. Entonces mi punto es, ¿cuál sería el rango que te recomienda? No sé, pero la restricción debería ser sin sacrificar la velocidad de reducción de pobreza. Con un 39% de pobreza es una cosa brutal, ¿sí? 16% de pobreza multidimensional.
Entonces, eso puede implicar casarme con escenarios que prioricen elevar el consumo per cápita de energía en el primer tramo y después llegar a puntos de inflexión, como decía Tomás, y empezar a detonar, digamos, una aceleración de la transición energética. Yo se lo he criticado al gobierno y se lo dije también a Jorge Iván González. Cuando yo veo acelerar, la palabra acelerar la transición energética, me parece riesgoso, ¿sí? Y en parte riesgoso porque no tiene el objetivo de pobreza como constitutivo. ¿Podría sostener Petro o sus ministros que esa aceleración implica un sacrificio en la reducción en la velocidad de reducción de pobreza? Si lo ponemos y hacemos visible el objetivo, probablemente podemos movernos de ahí. Gracias, Roberto. Bueno, hace un momento Camilo dijo, no todos los problemas son cambio climático, para explicar una de las ideas que estaba desarrollando. Y yo voy a tomar un pedacito de esa frase para cerrar, no a manera de conclusión, pero sí a destacar algo que aquí alcanzamos a profundizar un poco, y es entender que el libreto cambió. Entonces, en ese sentido, no podríamos o no estaría bien seguir diciendo que todos los problemas son el gobierno y sus ministras, que hay 2 de ambiente y no hay de minas. Hay que pensar que también hay otros problemas, si se quiere llamar, si queremos usar esa palabra, más allá de los retos que representa el cambio de gobierno. Y entonces creo que aquí hemos recibido unos insumos importantes para reflexionar sobre eso. Tomás, Astrid, Camilo, Roberto, muchísimas gracias. Y nos vemos esta tarde en otro de los paneles, el de las 3 de la tarde, creo que estaré por acá. Muchas gracias.